Apariciones de la Santísima Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo en Salta, Argentina. Yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. Síntesis de la historia. En el año 1990 comienzan las apariciones de la Santísima Virgen en Salta, República Argentina, a una mujer. María Livia Galeano Dobey es una mujer casada desde el año 1970, madre de 3 hijos. Su vida hasta el año 1990 fue muy simple, como ama de casa, cumpliendo sus deberes y llevando una vida muy tranquila y feliz en su hogar con su esposo y sus hijos. Ella nunca imaginó ver a la Virgen y nunca lo pidió. A principios del año 1990 comienza a tener las primeras manifestaciones sobrenaturales, siendo ella misma la primera sorprendida. Un día escucha una voz interior que le habla. Esa voz es extraordinariamente hermosa y sobrenatural, e inmediatamente produce un cambio en su corazón. Estos coloquios se suceden a partir de allí con frecuencia. La voz que le habla se presenta como la Madre de Dios. La señora al principio no comenta de esto a nadie. Ella quiere guardar este secreto que tiene con la Madre de Dios. No obstante esto, aunque la disimula muy bien, hay un cambio muy elocuente en ella, porque siente un inmenso deseo de recogimiento y una gran felicidad en su alma. Sin embargo, poco tiempo después, movida por un gran deseo de compartir esta dicha y felicidad, siente la necesidad de confiarse a su esposo y a su hija mayor, y lo comparte también con su pequeño entorno familiar, padres y hermanos. Lo hace de manera espontánea y natural. En ese entonces, María Livia reflexiona en su interior y piensa que esto no va a trascender más allá de la intimidad de su alma. Con este pensamiento, ella abre cada vez más su corazón a la Santísima Virgen, y el diálogo entre ambas se va haciendo cada vez más íntimo. Estos primeros diálogos de amor, calidez, respeto de parte de esta extraordinaria visita de esta Señora del Cielo son muy sorprendentes para María Livia, ya que la Santísima Virgen le pregunta lo siguiente: ¿me recibes en tu casa? ¿Aceptas compartir tu hogar conmigo? Respuesta: Madre, acepto. Ven y comparte todo mi hogar, es tuyo, te pertenece a partir de hoy, te lo entrego. La Virgen sonríe. Otro día le dice: hija, deseo ser coronada como reina en este hogar. Respuesta: sí, si ese es tu deseo, seré obediente y lo haré inmediatamente. La Virgen sonríe ante la respuesta. Otro día: hija, deseo que me entregues a tus hijos. Respuesta: Madre, te entrego a mis hijos, desde hoy te pertenecen, son tuyos. La Virgen sonríe. Otro día: hija, hoy he venido a pedirte un deseo de mi corazón. Deseo estar entre tú y tu esposo. Respuesta: a partir de hoy, Madre, tú estarás siempre en medio de los dos. La Virgen sonríe con mucha alegría. Después de esto, la Madre le dijo: Dios tiene designios sobre ti desde toda la eternidad. ¿Aceptas esto de parte de Dios? Respondiéndole la señora que aceptaba todo lo que Dios haya dispuesto, la Virgen María volvió a sonreír. Primera aparición de la Santísima Virgen. La Santísima Virgen se le aparece por primera vez en la intimidad del hogar. Y esto va a ser una experiencia transformante para ella, pues en función de esta aparición, todo va a ser distinto en su sencilla vida. Relato de la visión de la Santísima Virgen. Siente una fuerza que la pone de rodillas. El alma se eleva con esta fuerza que la obliga a levantar su cabeza. Y allí, en medio de una inmensa luz, aparece una joven de alrededor de 14 años. Tiene sus manos y brazos extendidos hacia abajo, de donde salen purísimas luces que se extienden hacia abajo como rayos de cristal. Esta joven mujer es de una extraordinaria belleza. María Livia no duda que ella es la bienaventurada Virgen María.
Esta aparición permanece mirándola en silencio. Tiene un rostro de niña y sus ojos de color azul mar son grandes y profundos. Sus rasgos son muy marcados, de tal manera que quien la ve no podrá olvidarla jamás, y su recuerdo quedará en el alma de tal manera que quede impreso. Lleva un vestido blanco purísimo, un manto azul profundo con destellos verdosos. Cubre su cabeza con un velo blanco. Apoya sus pies descalzos sobre una pequeña nube que permanece a pocos centímetros del suelo. Esta joven le habla presentándose en persona. Después de esta experiencia, María Livia por 3 días no comió y apenas podía tragar su saliva. A partir de este suceso que el Señor le permite vivir, la vida ordinaria continúa y ha de adecuarse a este nuevo estado tan sobrenatural. Es como volver a nacer. La Santísima Virgen continúa dialogando con ella todos los días intensamente, con intención de instruirla y prepararla para que se cumplan los designios de Dios que tiene para ella. La Virgen le confía varios secretos con pedidos expresos, algunos que se cumplirían inmediatamente, otros que debían cumplirse más adelante y que debían guardarse hasta el momento en que ella lo manifestara. Durante 5 años guarda riguroso silencio. Se confía a su confesor, obedeciéndole en todo. En este periodo de silencio, la obra crece en espíritu. Es un periodo de preparación interior profundo. Un silencioso peregrinar sin interferencias humanas, guiadas en el silencio por la Virgen y el Señor. En el año 1995, la Virgen le pide que se dirija al monasterio San Bernardo de Carmelitas Descalzas de Salta, con un mensaje para esa comunidad. Este mensaje consiste en el siguiente pedido: que sean transmisoras de mis mensajes, convertidos en voceros míos. Y para que esto sea efectivo, acompañar esto con mucha oración. 16/11/1995. Después de esto, los mensajes son transmitidos en forma privada a los que lo soliciten, cumpliendo este deseo de la Virgen en que se den a conocer. A partir de allí, la comunidad de carmelitas adopta espiritualmente a María Livia, compartiendo esta experiencia de este nuevo camino entre rosas y espinas. Desde entonces, toda la comunidad la sostiene con sus oraciones y amor hasta estos días. Son las delicadezas de una Madre Celestial que un día le dijo en un mensaje privado: hija mía, yo soy tu escudo, mi escapulario te protege. Hay muchas espinas en tu camino. Para mitigar el dolor de tus pasos, pondré abundante cantidad de rosas sobre ellas. Yo estoy a tu lado, el triunfo es seguro. 14/8/1996, dado en Salta. La bendita Madre le dice, cuando debe transmitirle algún mensaje al Carmelo: hijita, lleva este mensaje a tus hermanas carmelitas. Desde entonces, esta hermandad espiritual continúa en profunda unión y caridad y se extiende a la familia de María Livia. Se solicitó al señor arzobispo de Salta, Moisés Julio Blanchau, autorización para publicar el libro con los mensajes recibidos. Esta autorización es otorgada por la autoridad eclesiástica el 30 de octubre de 1997. A partir de ese momento se imprimen varias ediciones. Cuando en el año 1990 la Virgen le manda guardar silencio sobre algunos mensajes dados en esa oportunidad hasta que el tiempo de Dios esté cumplido, le dijo lo siguiente: te mandaré a que lo cumplas en esos días. La Señora también tiene apariciones de nuestro Señor Jesucristo y mensajes de Él, en donde nuestro Señor le manifiesta la obra que hará desde este lugar y comenzará primero con los consagrados. El 1 de abril de 1995, María Livia tuvo una visión. En este día, mientras hacía el Via Crucis en su dormitorio, vio delante del sagrario de su parroquia el corazón herido de Jesús. El corazón tenía una profunda herida, y cuando latía, de la herida salía una gota gruesa de sangre que se derramaba. A la vez,
el Señor le daba a conocer el sufrimiento que había en este espasmo. Al salir las gotas de sangre, dolor físico y moral. Era algo tan inenarrable ese dolor que al transmitírselo el Señor no pudo soportarlo y comenzó a desmayarse y sintió que su corazón no resistiría. Pero el Señor se lo quitó, pues de no haberlo hecho, ella habría muerto. El Señor le mostró cuánto amor hay en su corazón adorado, cuánto amor guarda Él en el sagrario vivo y presente. Inmenso, infinito amor por nosotros, sufriendo a través de los siglos su pasión salvadora. La Trinidad Santa está presente en el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús. Luego de terminar esta visión, le aparecen estas palabras: yo soy el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús. Adoradme perpetuamente en reparación. Y le dictó la siguiente oración para ser rezada a los pies del sagrario. Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús, yo confío inmensamente en tu misericordia. Te pido humildemente que me des la fe que necesito para abandonarme a tu infinita misericordia, porque ya se han agotado mis recursos humanos y ahora solo me cabe volverme con confianza a tu infinita compasión, porque sé que tú no desearás mi súplica. Aquí estoy, Señor, a tus pies, pidiendo con fervor arregles todas mis cosas y problemas según tu amor y beneplácito divino, que sé y será lo mejor para mí. Concédeme lo que te estoy pidiendo si es para bien de mi alma. Toma, Señor, mi problema, toma mi corazón. Yo confío en ti, corazón eucarístico de Jesús. Yo confío en ti, corazón eucarístico de Jesús. Yo confío en ti, corazón eucarístico de Jesús. Amén. En el mes de marzo del 2000, la Virgen le solicita, entre otras cosas, en un mensaje privado de los que habitualmente recibe, lo siguiente: edificadme un santuario elevado para que se cumpla lo que te revelé. El día 8 de diciembre del 2000 recibe otro mensaje privado en donde la Virgen le dice, entre otras cosas, lo siguiente: he puesto en ti mi confianza, me obedeces, eres fiel servidora, debes ahora, mi hija, hablar pronto con el obispo. En este mismo mes de diciembre es recibida por el señor arzobispo Mario Antonio Carnelo, quien se interiorizó de estos hechos y de los pedidos de la Santísima Virgen. En el correr de estos años, la Virgen no tiene aún advocación. María Livia se lo pregunta en reiteradas oportunidades, pero la Virgen siempre sonríe sin contestar. Hasta el día 13 de septiembre de 1996, María Livia tiene la siguiente visión. Hoy, mientras estaba en oración, vi a la Santísima Virgen que con gran esplendor y gloria bajaba del cielo con ángeles vestida de blanco, manto azul celeste y velo blanco, con sus manos juntas en actitud de oración y una leve sonrisa en su hermosísimo rostro. Mi alma quedó elevada ante la solemnidad de la visión. Frente a la Santísima Virgen apareció una estrella que brillaba como el sol. La Virgen se arrodilló en profunda adoración. Después solo vi, en medio de la luz dorada, la Santa Hostia, y el corazón herido de Jesús, y la voz de la Santísima Virgen que decía: bendito y adorado sea el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús. Bendito y adorado sea el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús. Bendito y adorado sea el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús. Le pregunté: ¿así quieres ser nombrada? Y ella dijo: sí, así me conoceréis. Y luego, con dulce sonrisa, levantó su mano y bendijo ampliamente y ascendió. La Virgen ha dictado a María Livia una oración de consagración a su purísimo corazón. Purísima Madre mía, quiero consagrarte mi corazón, mi voluntad y mi vida entera. Llévame al corazón de tu divino Hijo Jesús, para que Él habite en mí. Quiero ser totalmente tuya, Madre mía, y a partir de hoy
servirte fielmente en lo que me mandes. Sé dulce compañía en mi vida, no permitas que jamás me separe de ti, y en la hora de la muerte, ven a buscarme para gozar de la eternidad en tu compañía. Bendita y alabada seas por siempre, Madre mía. El mensaje central. Primero, volver a amar el divino corazón eucarístico de Jesús. Adorar perpetuamente en reparación al corazón eucarístico vivo y presente entre nosotros en la Sagrada Eucaristía. Segundo, la evangelización y consagración del mundo entero al corazón eucarístico de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. En un mensaje privado, seguir predicando mis mensajes y especialmente la devoción al Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús. No ceséis en este empeño, que cada alma se consagre a Él, y así todos recibirán la infinita misericordia de su corazón. Predicad su consagración, avisando que toda alma a Él consagrada recibirá todas las gracias que brotan de la divina misericordia del Señor. Esta consagración al Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús tendrá el sello de eternidad en las almas y obrará un cambio grande en ellas. Será la llave que abrirá el alma para su conversión. Tercera, la unión de Occidente y Oriente. Cuarta, la preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que consiste en un mayor conocimiento del amor de Dios. Quinta, la esperanza, el camino que nos conduce a Dios. Vivir el amor, vivir con el amor de su divino corazón, vivir un tiempo de eternidad. Salta, Argentina, 1990. Hay que juntar el rebaño antes que oscurezca. No he venido a criticar ni a destruir, sino a construir. 9 de septiembre del 2003, Florencia Lacroce, 27 años. Del 2001, esa que fue mi primera experiencia, digamos, con todo esto, lo de Salta. Yo anteriormente, yo soy arquitecta y siempre fui muy escéptica en mi vida, digamos, la verdad que, siempre no, cuando era chica siempre fui formada con el catolicismo, pero en los últimos años del colegio y tanto en la facultad, fueron como que yo me alejé muchísimo de la iglesia y de todo, digamos. Yo no creía en Dios, no creía en la Virgen. Yo siempre fui una persona muy exigente conmigo misma y con mi inteligencia. Siempre traté o pensaba que cuando uno más se cuestionaba, digamos, más inteligente podía ser. Y con esto no quiere decir que el cuestionarse está mal, sino que cuando uno se va de mambo de eso, digamos, a veces te perjudica. Y bueno, y esa, digamos, esa falta de creencia que yo tenía, capaz hoy esta experiencia fue mucho más fuerte por eso, digamos, porque yo realmente no esperaba nada de esto, no creía nada en el tema de las apariciones, no creía, imagínate que me costaba tener la fe para creer en la Iglesia Católica, más fe me faltaba para creer el tema de las apariciones. Y como yo siempre en mi carrera jugué mucho con la imaginación y todo eso, para mí todo me parecía que era muy subjetivo y para mí mi peor enemigo era mi propia mente. Por lo tanto creía que todo lo que uno quería pensar o quería sentir, si se concentraba en eso, uno lo podía hacer. Digamos, entonces todas estas cosas a mí me resbalaban.
En ese escepticismo, digamos, que yo tenía en su momento, me pasó, digamos, que en mi familia se empezó a contactar mucho con lo que estaba pasando en Salta. En Salta hay una persona que se llama María Livia, ella tiene 42 años, es una persona que está casada, tiene 3 hijos y tiene apariciones de la Virgen y tanto de Jesús del año 1990 hasta ahora. Desde 1990 hasta el 2000 todos sus mensajes y sus apariciones fueron totalmente privadas. En el año 1996 es el momento en que las monjas del Carmelo, del Carmelo San Bernardo, las monjas de clausura, se empiezan también como a tener relación con ella y a enterarse sobre todos estos mensajes. Y en el año 2000 es cuando todos estos mensajes comienzan a difundirse y a hacerse públicos. En el año 2000 uno de los mensajes, digamos, que la Virgen da es que ella quiere que se haga un santuario en 3 cerritos, que es uno de los cerros que rodea la ciudad de Salta. A partir de eso empezaron a investigar de quién eran esas tierras. Los propietarios eran mi familia. Entonces a partir de ahí nosotros empezamos como a engancharnos mucho en todo esto. Son 6 hermanos los que finalmente hicieron esta donación, es de una asociación donde hay tíos segundos, tíos terceros y bueno, y empezó a haber una discusión de por qué se tenía que hacer una donación, si había gente que no era católico, entonces decía, ¿por qué yo tengo que donar algo si yo no soy católico? Y al final los 6 hermanos dijeron de entrada de que ellos donaban este lugar, que si la Virgen lo pedía ellos lo donaban ciegamente, siempre fueron muy católicos y después de hacer todas las investigaciones habidas para dar tanto a María Livia como a Pupa, su marido, que al principio la primera impresión de toda mi familia fue como que le desconfiaron mucho a todo esto y después empezaron a investigar y realmente no había nada atrás, nada oculto, era todo impecable, siempre tuve una vida muy, muy prolija, por así decirlo. Y realmente en ese momento los 6 hermanos Garat fueron los que se juntaron y dijeron, bueno, con lo que nosotros tenemos es suficiente, así que hacemos nosotros la donación y ustedes no tienen por qué hacer la donación. Y internamente se arregló que la asociación donaba ese lugar y que bueno, que los 6 hermanos daban lo que ellos tenían y después los otros siguen teniendo hoy, digamos, su parte. Y fue en ese momento que yo tengo una hermana, nosotros en mi familia somos 5 hermanos, si bien de los 6 tíos todos fueron muy católicos, excepto mi madre, a saber uno si es por cosas en la vida, sufrimientos muy fuertes o lo que sea, que a veces te llevan o a unirte o a separarte de la religión. La verdad que nosotros estábamos bastante separados, mi madre no creía y por lo tanto nosotros tampoco, pero siempre estaba la base de la religión que siempre la tuvimos. Yo dentro de mi familia era la más escéptica de todas, capaz siempre fui la más como rebelde. La verdad que a mí me pasaba que yo no solo no creía en la Virgen, sino tampoco creía en Dios. Mis hermanos capaz no eran practicantes, pero ellos sí creían. Y excepto mi hermano, nosotros somos 4 mujeres y un varón, y el varón siempre fue muy prolijo con su vida, siempre fue el único, digamos, católico practicante y todo lo demás. Y bueno, y a pesar de todo esto, se empiezan a contactar. Yo tengo mi hermana más grande, que se llama Paula Lacroce, que es la que vive en Salta, y estaba en ese momento mi madre en Salta, entonces subieron al cerro mi madre, mi hermana, María Livia y este indio. Era la primera vez cuando el camino recién se estaba abriendo, o sea, subieron con el machete. Y mi madre en realidad terminó ahí porque mi tío, que nunca fue una persona de llamar por teléfono ni nada, en ese día la llamó 3 veces a Salta diciéndole que tenía que conocer a esta persona, que tenía que subir al cerro, y mi mamá le decía, ¿qué voy a subir a un cerro? Que si yo no creo en nada, digamos, además era pleno verano, 12 del mediodía, le parecía ridículo. Y al final, bueno, insistió tanto y dijo, bueno, vamos a ver, pues la verdad que me estoy llamando 3 veces, nunca en su vida me llama para mi cumpleaños o para Navidad y que de repente me estoy llamando 3 veces, entonces ahí terminaron subiendo al cerro. Y mi madre cuenta que, bueno, que ella justamente lo que hacía era cuestionarle absolutamente todo. Ella le cuestionaba de que si ella no tenía fe, digamos, ¿qué hacía en realidad subiendo esto? Que le costaba mucho creer, digamos, todo esto de las apariciones. Y bueno, y María en su momento le dice que ya el solo hecho de que ella esté subiendo ya significaba un hecho de fe. Y bueno, y tuvieron una experiencia muy fuerte.
Y a partir de ahí a mí me impresionó porque mi hermana después viaja acá a Buenos Aires. En casa la verdad que nunca se habló de la Virgen, de Jesús, era una cosa que la verdad que no, muy indiferente a ese tema, por una ignorancia también muy grande a ese tema. Y de repente me encontré con mi hermana, que lo único que hablaba era sobre que era increíble lo que estaba pasando en Salta, de las apariciones de la Virgen. Y a mí me impresionó porque primero mi hermana estaba bastante alejada. Mi hermana se casó, se separó, tuvo bastantes problemas muy fuertes y estaba muy alejada y de repente que te esté hablando así y que vos le ves en la cara además una paz y una tranquilidad que a mí me impresionaba. Y yo una de las cosas que le decía cuando ella me contaba era, realmente no creo en todo esto, pero sí creo en lo que a vos te está pasando, de la paz y la tranquilidad que tenés, y realmente me impresiona que estés hablando así, digamos. Y creo que si esto te da cosas positivas y te hace sentir bien, me parece bárbaro, digo, pero no me pidas que yo crea, digamos, todo eso porque me cuesta. Y a partir de ahí, justo también cuando tuvieron esta conversión muy grande, la conversión fue primero de mi hermana, después fue la de mi madre, o sea, yo capaz hoy cuento mi conversión y realmente en ese momento me pasó, digamos, que mi madre empezó a hablar y empezó a contar también lo de Salta. Yo estaba impresionada, pero nunca le di mucha bolilla en su momento. Y bueno, y ahí justo en ese momento que mi hermana tuvo una conversión muy grande, le sale la anualidad de su primer matrimonio, que la venía hace 7 años, de que no salía, bueno, en ese momento también salió eso, entonces ella decide casarse con su novio en ese momento en Salta. Ese fue como el gancho inicial en la cual toda la familia fue la excusa ideal para viajar a Salta, y entonces ahí viajaron los tíos míos, todos los que habían nacido la donación, que ni siquiera, digamos, habían ido el sábado ni nada de eso, y ahí nos organizaron sorpresa, porque la verdad que los jóvenes no teníamos ni idea de todo esto. Organizaron una charla en la casa de María Lidia y una peregrinación con toda la familia el sábado a la mañana, antes del casamiento de mi hermana. La verdad que nosotros no teníamos ni idea, en ese momento yo fui con mi novio, también es muy escéptico, y bueno, nos encontramos en la casa de María Lidia, que cuando uno tiene un sentimiento de un escepticismo muy grande y que todo pasa por la razón y que todo pasa por una lógica, lo que te pasa es que vos te transformás en un ser muy crítico. Y muchas veces ese ser crítico pasa a no escuchar y estar todo el tiempo tratando de controlar y viendo a ver cómo es esto. A mí me pareció un divague todo eso. Y cuando yo entré a la casa de ella, fue como que dije, esto es cualquiera, digamos. Mi primera sensación fue esa. Y como cuando uno también está muy como crítico de eso, nunca estás en el grupo, sino estás alejada y estás observando y viendo a ver cómo va. Yo en ese momento la estaba probando continuamente a ella. Ahí te das cuenta también mi gran debilidad, el crear una soberbia tremenda, el creer que yo puedo analizar a alguien, digamos, con qué derecho, y bueno, a veces esa razón te lleva a eso, a una soberbia muy grande, a un orgullo muy grande, a una autosuficiencia muy grande, y te lleva a no escuchar absolutamente y creerte que todos los problemas pasan por tu solución, y si no tenés la solución es porque tu inteligencia no es lo suficientemente grande como para poder hacerlo, y uno empieza con esos mambos bastante fuertes, ¿no? Y en ese momento a mí me impresionaba porque estaba toda mi familia alrededor de ella, yo estaba en la otra punta, y toda mi familia estaba alrededor de ella, y a mí somos una familia bastante grande, somos como 25, y a mí me impresionaba que nadie le cuestiona absolutamente nada. Digamos, yo la escuchaba a ella hablar y a todos mis tíos, y mi pensamiento en ese momento era cómo nadie le cuestiona absolutamente nada y todo el mundo la escucha como si fuese la voz de cuando en realidad también puede ser una chanta que te esté diciendo emociones. Eso era bastante crítica y mala a veces, ¿no? Y en un momento ella cuenta un mensaje que había recibido de Jesús, es un mensaje del 13 de junio, el día de San Antonio, que el mensaje, la idea del mensaje, porque no me lo acuerdo puntualmente, pero la idea del mensaje era que el ser humano nunca fue consciente de las lágrimas que derramó Jesús en la cruz, y menos fue consciente de las lágrimas que derramó María en la cruz. Y que si en algún momento el ser humano es consciente de esas lágrimas, no pararía de rezar continuamente por esa razón. Y fue así cuando bueno, y decía que todas las personas que honre
a esas lágrimas con 5 Padre Nuestros, 5 Ave Marías y 5 Glorias, él le prometía, digamos, la conversión total de su alma y la acompañar a esa persona hasta la eternidad y otras cosas, ¿no? Que en el mensaje está bien claro. A mí me acuerdo que ese mensaje me pegó fuertísimo cuando ella lo dijo, pero me pegó mal en realidad, porque yo ahí no pude más, salté de donde estaba y le hice la pregunta. Imagínate que todos mis tíos en la mayoría eran católicos, entonces no podían creer que cómo yo le iba a cuestionar algo a ella. Y yo le dije, mira, si te soy sincera, a mí me pasa que yo al escuchar este mensaje me suena como que es algo discriminatorio, digamos. Yo lo siento como que es algo discriminatorio, digo, porque yo tuve la posibilidad de viajar a diferentes lugares, de contactarme con culturas diferentes, con religiones diferentes, entonces me cuesta mucho entender como esta especie de receta que a veces la hablan de que si vos rezás, cuando yo veo también mucha incoherencia dentro de la iglesia. A veces se predica y se hacen todas las cosas que se tienen que hacer, pero a veces falta lo más importante, que es el amor. Creo que uno no puede ser católico si no ama, digamos. Uno puede cumplir con todo, pero si no hay amor en lo que estás haciendo, digamos, no, para mí no, se tornan en actos mecánicos y nada más. Y le digo, y me cuesta creer, digamos, si Dios es padre de todo ser humano y da amor igual a todo ser humano, entonces, ¿por qué le va a dar la posibilidad al católico de tener esto? ¿Y por qué a otras religiones o otros siguen siendo sus hijos no va a dar esta posibilidad? Entonces, yo más que todo en ese momento la estaba probando más a ella, digamos. Creo que más que mi duda, además que la tenía, era a ver cómo ella me contestaba eso, porque yo tenía una desconfianza tremenda a ella. Sin embargo, cuando yo le estaba haciendo esta pregunta, me pasaba, sin esperar absolutamente nada y sin creer absolutamente nada, me pasaba que yo no la podía mirar a los ojos. Automáticamente cuando ella me hablaba, yo lloraba y no entendía por qué, porque en realidad para mí ella no significaba nada en ese momento. Entonces eso es lo que más me impresionaba. Yo soy una persona que cuando hablo miro a los ojos y en ese momento me pasaba que no la podía mirar a los ojos y todo lo que preguntaba era mirando para otro lugar. Su respuesta fue como muy simple, a mí me impresionaba lo que transmitía ella. Yo en ese momento no lo veía como si era católica o no católica, yo lo veía como ser humano y eso lo que me impresionaba era cómo ella me transmitió una paz y transmitía una humildad y una sencillez en sus palabras que era impresionante. Y en ese momento me dice, mira, ante todo yo no soy quien para discriminar a nadie, menos que menos lo va a hacer Dios porque iría en contra, digamos, justamente de lo que Él está proponiendo. Y me dice, por más que hoy te cueste entender, me dice, tanto un africano en el Congo o un árabe, cualquier tipo de cultura, cualquier tipo de persona, en algún momento de su vida, por más que hoy te cueste entender, en el mundo va a tener siempre la posibilidad de elegirlo a Dios. Lo que pasa es que Dios también nos da nuestra famosa libertad, que eso ya no depende de Dios, sino depende de la decisión de uno de querer optar eso o no. Y esa, la última decisión es la nuestra, digamos, eso ya depende de nosotros, pero no creas que no le da la posibilidad a otras personas, sino que siempre le va a dar la posibilidad, hasta en algún momento de su vida siempre le da la posibilidad de poder elegirlo, ¿no? Y me dice, y por otro lado no pienses que esto es un club, porque yo le decía que a mí me hacía acordar un club, de que si vos estabas adentro del club, estabas bien en la regla y si no, no. Cuando en realidad yo veía que hay personas que no están dentro del club y son bárbaras como personas. Y me dice, este es uno de los caminos que hoy te propone Jesús. No quiere decir que sea el único, no quiere decir que si vos no seguís esto está mal o estás en falta. Y bueno, y uno se puede sentir identificado con esto o no, o puede agarrar por otros caminos, pero sin embargo llega a ese mismo Dios católico, ¿no? Y realmente a mí me impresionó, si capaz hoy lo hago más complejo, pero en ese momento sus palabras fueron tan simples y tan transparentes que me impresionó muchísimo. Y bueno, y después de esa experiencia me mostraron unas fotos donde había aparecido la forma de la Virgen y del Espíritu Santo. Y yo, como soy arquitecta y manejo el tema de las fotos con Photoshop y fotomontaje y todo lo demás, yo dije, bueno, esto se puede hacer perfectamente con unas máquinas y justifiqué absolutamente todo lo que me estaban mostrando. Y además, cuando yo vi esa foto dije, claro, esto me confirma el divague que es esto. Y después de esa charla que tuvimos en su casa, bueno, empezamos a subir al cerro. A mí me pasaba, yo siempre fui una persona que siempre en mi vida tuve objetivos. Para mí todo lo que hacía tenía un objetivo y iba a algo, más allá de que yo llegue o no, pero siempre tenía ese objetivo.
Y en ese momento me estaba pasando de que yo estaba subiendo un cerro sin ningún tipo de objetivo, digamos. Y yo en ese momento me lo cuestioné y dije, ¿por qué yo estoy subiendo algo si en realidad no creo todo esto? Y la verdad que ni siquiera me parece como algo divertido, como aventura, ya que eso sí es algo que me gusta. Y me pasaba eso, como que no entendía bien por qué lo estaba haciendo y siempre lo justificaba el punto de vista de que, bueno, era el casamiento de mi hermana, estaba toda mi familia y por eso yo lo hacía. Y cuando llegamos arriba a mí me impresionó porque todo el mundo lo primero que hace cuando llega a ese lugar es arrodillarse y rezar, y a mí me pasaba que yo no sentía ni arrodillarme ni rezar absolutamente nada, y como también era muy autocrítica conmigo misma, yo decía, siempre mi lema, y sigue siendo hasta el día de hoy, fue el tratar de ser coherente de lo que uno piensa y cómo uno actúa, y en ese momento me pasaba que yo no creía, digamos, y no era un capricho, sino que yo estaba convencida de eso, digamos, yo estaba convencida de que Dios no existía y que la Virgen era algo que, bueno, que las personas lo pueden necesitar, que hay algunas personas que necesitan de eso y lo respetaba, pero creía que no todo el mundo necesita de eso y creía que yo no lo necesitaba. Ahí está mi soberbia más no poder con todo este tema también. Y realmente me pasó que si bien no pude rezar, me pasó como que me cuestioné dos preguntas que para mí fueron muy fuertes en su momento, que es el decir que yo me sentí con un vacío espiritual muy fuerte en ese momento y decir, la verdad, qué duro tiene que estar mi corazón para no sentir absolutamente nada con todo esto, cuando yo veía a todos mis tíos que sí, que se emocionaban y que no sé qué, y yo la verdad que para mí era lo mismo que ver el árbol, la pared o la escultura, porque yo la trataba así, como una escultura. Y realmente esas preguntas después se me fueron, pero en ese momento me las planteé. Ahí nos regalaron un rosario bendecido por la Virgen a cada uno de la familia. Yo en su momento a mi novio le dije, la verdad que es verdad que se siente paz. Le digo, pero la verdad que yo he viajado a diferentes lugares, he estado en Machu Picchu, en ruinas de los Incas, de los Mayas, no sé, en Guatemala, y realmente yo he sentido esto. O sea, no me parece algo que, wow, la paz que hay acá. Sin embargo, se siente algo especial. Y yo siempre, en un momento también lloré y me emocioné también cuando estuve ahí, y yo siempre lo justifiqué desde el punto de vista de que, bueno, estaba toda mi familia ahí y que por eso yo estaba tan emocionada con todo eso. Finalmente nos volvimos a Buenos Aires después del casamiento, mi madre vuelve una semana más tarde, yo le había regalado el rosario a mi sobrina de 2 años y medio, mi novia a su madre, o sea, nos desligamos automáticamente del rosario. Y a la semana que llega mamá a Buenos Aires, el día que llega de Salta a Buenos Aires, me dice que me quería dar el rosario que ella tenía bendecido a mí. Yo le digo, mira mamá, la verdad que me parece ridículo que me des el rosario, porque yo no creo y porque creo que vos lo vas a aprovechar mucho más y lo vas a rezar y lo vas a respetar. Yo no lo voy a respetar, lo primero que voy a hacer es guardarlo en un cajón y no le voy a sacar el fruto que se le debería sacar supuestamente. Y bueno, cuando las madres se ponen a insistir en esos temas es como que se ponen medias torturantes. Y en un momento le dije, mira mamá, si querés y te hace feliz dame el rosario y listo. Y fue a buscar el rosario en su cartera y encuentra 2 rosarios. Entonces ella viene y me dice, mira, me pasó algo impresionante, porque yo tenía un rosario y de repente me aparecieron 2 rosarios en mi cartera. Y yo en ese momento le dije, sí mamá, ya empezás con tus divagues de los milagros, no sé qué, guardátelo, le digo, porque yo no creo en nada de eso, agarré el rosario y me fui. Bueno, y en el momento que mamá me dio el rosario, yo lo puse en un cajón, no le di bolilla, y fue a la semana que recibimos en casa un video que nos habían mandado del Carmelo. Nosotros en ese momento estamos analizando todo el tema para el tema de la donación, entonces nos llega del Carmelo un video con todos los testimonios que ya habían sucedido, digamos, en el cerro, porque a partir del 2000 se empezó a subir al cerro. Y nos mandaron todo este video que eran todos los primeros testimonios que se habían sucedido ya en el cerro, milagros, no solo testimonios, milagros. Y bueno, y una de las cosas que me dice mi madre es que en el video aparece la forma de la Virgen. Y yo cuando me empezó a decir eso le digo, mira mamá, más allá de todo esto creo que te lavaron el cerebro, le digo, porque primero ya te dieron el video, el cassette y todo, ya te dieron vuelta directamente el cerebro. Y por el otro lado, más allá de que yo no sea católica, hasta me parece una falta de respeto el decir que la Virgen se aparece en un video, digamos, no sé, me cuesta mucho entenderlo. Y mi madre me empezó como a decir, bueno, pero igual quiero que lo veas vos también, no sé qué. Conducción nos pusimos en el cuarto a ver el video, está mi madre, mi hermana, Agustina,
y yo. Y en ese momento además yo estaba muy irónica con todo lo que estaba viendo. En el video te describen, digamos, cómo son las peregrinaciones todos los sábados, la gente cuando sube al cerro, cómo se reza el rosario, digamos, bueno, te describen, digamos, toda la situación de un típico sábado. Y en el momento yo empecé a hinchar la mamá, a decirle, bueno, sí, ahora va a empezar los rayos del sol a picar en la piedra y vos vas a pensar que es el Espíritu Santo, una falta de respeto en todo lo que le decía, porque una ignorancia muy grande la que yo tenía también en ese momento. Y mi madre me dice en un momento que no podía creer que cómo podía hablar así, cuando en realidad, digamos, tendría que tener un poco de respeto con todo esto. Y yo le decía que a mí me parecía que me faltaba el respeto con decir que la Virgen se aparecía ahí, no sé qué. Y en un momento mamá me hace un comentario del video y yo me empiezo a matar de risa por el comentario que me hace mi madre. Y en ese momento que me estaba matando de risa, me parece que lo único que yo veo, desaparece absolutamente todo y lo único que veo es el perfil de la Virgen en carne y hueso, y es lo único que veo. Y a mí, digamos, y tampoco es que vi la forma como decían, sino que lo que más me impresionó es que no podía ni justificar absolutamente nada, porque lo que estaba viendo lo vi y empecé de pasar a reírme, a llorar con una angustia enorme, sin saber por qué me estaba pasando eso. Y para mí fue muy fuerte y es muy fuerte capaz transmitir en los testimonios todo lo que yo sentí en ese momento, porque son muchas cosas que uno siente que a veces a mí me da la sensación que ponerlo en palabras es tan chico al lado de todo lo que yo sentí en ese momento, porque pensé que una persona escéptica, una persona que no espera absolutamente de ese video, que se mata de risa sobre ese video y que de repente te pasa esto y que vos te quebrás en una angustia enorme. Y yo lo que sentía en ese momento fue como si me hubieses abierto el corazón y un dolor muy fuerte en el corazón. Y yo lloraba, en un momento me levanté porque no pude más y dije no puedo ver más este video. Me encerré en mi cuarto y estuve llorando durante 40 minutos sin saber por qué estaba llorando, sin saber por qué me estaba pasando a mí eso. En realidad a mí lo que me costaba es decir, ¿por qué a mí me está pasando esto si yo soy la menos indicada como para que me pase algo así? Porque no creí, siempre le ignoré totalmente a la Virgen, siempre ignoré un montón de cosas, entonces ¿por qué me está pasando esto a mí? Y en ese momento fue como, en mi llanto de 40 minutos tuve una guerra muy fuerte con la razón y cómo yo actuaba en ese momento, digamos, la razón aparecía y me decía, bueno, en realidad esto pudo ser totalmente subjetivo. Y realmente lo que me pasaba en ese momento era que yo decía, sí, es verdad, puede ser algo subjetivo, puede ser algo que yo capaz me lo imaginé, sin embargo, no puede ser que yo siga llorando, no puede ser que yo siga sintiendo esta angustia tan grande y no puede ser que yo siga estando así de mal en un momento en que yo no estaba mal, digamos, ni siquiera tenía un problema como para justificarlo, que era porque, bueno, estaba triste en algo, o sea, eso es lo que más me impresionaba. Y por el otro lado, en ese momento agarré el rosario que me había regalado mi madre, con la mano derecha, con mucha fuerza, sin rezarlo, sin nada, pero sí lo agarraba muy fuerte, y otra vez me empezaba la razón. Yo todo esto yo lloraba a mares, pero con una angustia muy fuerte. Nunca me había pasado de llorar como un chiquito, como haciendo hasta puchero cuando estaba llorando. Y realmente en ese momento la razón entró otra vez y dije, en realidad, ¿por qué estás agarrando el rosario de esa manera si vos no sos católica? Vos no crees en Dios y no crees en la Virgen. Y yo respondía que es verdad, no creía en Dios y no creía en la Virgen, y sin embargo yo no podía dejar de soltar dejar de agarrar el rosario como lo estaba agarrando, dejar de llorar como estaba llorando y dejar de sentir, digamos, ese dolor fuerte que yo sentía en el corazón. Y a mí me impresionó que yo dije, bueno, de acá lo único que me cabe es ir directamente al Borda, porque yo había perdido lo que para mí era intocable, que era el tratar de tener esa coherencia de la mente a cómo uno actúa. En ese momento estaba totalmente quebrado, mi mente iba por un lado y mi manera de actuar era totalmente diferente. Mi mente me decía, ¿por qué estás así? ¿Por qué no? Y yo por el otro lado lloraba y hacía todo lo contrario. Entonces había perdido como totalmente el control, que a veces uno piensa que uno tiene el control de un montón de cosas. Bueno, en ese momento me di cuenta que no, me estaba equivocando. Y para mí fue muy fuerte porque hasta me cuesta también hablarlo, porque es como que lo vivo y lo profundizo cada día más, digamos, y de una manera muy especial en diferentes situaciones. Y me pasó que, bueno, me fui a dormir con el rosario, al día siguiente me levanté y dije, bueno, para mí esto fue una experiencia muy fuerte,
en realidad no entiendo por qué me pasa a mí, porque en realidad soy la menos indicada, creo que cualquier católico estaría feliz si le pasa algo así, digamos, no me lo merezco, y automáticamente empecé a usar mi chip de razón y a justificar absolutamente todo, y dije, bueno, para mí, yo esto no me lo merezco, tampoco lo entiendo y no entiendo ni lo que me pasó, lo tomo como que fue una experiencia muy fuerte, pero bueno, lo dejo ahí. Y realmente en ese momento fue como que lo puse en mi baúl, que a veces uno con heridas muy fuertes tiene siempre esa defensa de dejarlo como que ya lo masticamos, como que ya sabemos cómo es, cuando en realidad queda una secuela bastante grande, y realmente me pasó eso en su momento. Yo me desligué automáticamente de lo que me había pasado, no me sentía preparada ni para entenderlo, ni saber por qué me estaba pasando, entonces lo puse a un costado y seguí durante un año después de todo eso con mi escepticismo, digamos, en que no creía en Dios, no creía en la Virgen. Cualquier persona dice, bueno, cómo me gustaría, a veces, viste que muchas personas o escépticas siempre te dicen que les encantaría que se le aparezca a la Virgen para creer, pero yo lo que quiero destacar es que a veces se te puede aparecer y uno con su escepticismo la puede negar absolutamente. A ver, te pasa que a veces te cuentan milagros, te cuentas cosas y te cuesta creerlos, porque y te muestran cosas y también siempre le vas a buscar, o sea, no es la solución, porque uno siempre le va a buscar con la razón el modo de justificar todas las cosas, y creo que en ese momento me pasó eso. Yo, por más que me pasó eso muy fuerte y que había sentido cosas muy fuertes, yo lo negué porque no lo pude entender, en realidad fue por eso. Y después de un año me pasa que al final de ese año me empiezo como a cuestionar, digamos, ¿y qué pasa si pasa Dios, si realmente Dios existe? Digamos, que cosas que yo antes ni me había cuestionado. Me pasaba que había momentos en que yo agarraba el rosario y que antes nunca ni se me ocurría agarrar el rosario, ni siquiera lo rezaba ni nada, pero me pasaba que, yo qué sé, por cábala o esas cosas que a veces uno hace sin creer, pero bueno, por la duda, ¿viste? Y al año de todo esto mi madre viaja, Salta otra vez. Ella siente en el cerro, digamos, que me tenía que invitar a Salta, justo era mi cumpleaños, entonces mi madre me llama, me invita a Salta, yo justo me estaba recibiendo y me faltaba un final y justo me podía ir porque no estaba trabajando ni nada, entonces me fui 10 días a Salta, y con la mala suerte de que justo llega un domingo, entonces mi madre me dice, bueno, vamos a misa, y yo le digo, mira mamá, yo te respeto, pero yo vengo acá a disfrutar de la naturaleza y relajarme y nada más, no le di mucha bolilla. El día siguiente mi madre me empezó a decir de que podía ir a hablar con las hermanitas del Carmelo, y yo le dije que ni loca iba a hablar con las hermanitas del Carmelo, porque la verdad que no sentía que quería hablar con las hermanitas. Además, siempre en mi mente tuve la sensación de que las hermanitas de clausura no tenían ni idea, digamos, de que cómo iban a vivir toda su vida en 4 paredes. Me parecía que era angustiosa esa situación, o sea, ni siquiera me tentaba por ese lado. Y fue en el momento que dije, sí, en realidad no pierdo nada en ir y escuchar. Entonces decidí tocarle el timbre a las hermanitas. En ese momento había bastante gente, entonces vos tenías que pedir un turno y te daban de 5 a 10 días. Yo ya había hecho todo el cálculo matemático que en 3 días ya me estaba volviendo a Buenos Aires, entonces les toqué el timbre y yo dije, bueno, con eso ya cumplo, y sé que me van a decir que no, porque yo ya me estoy pegando la vuelta. Y tuve la mala suerte de que justo me atendió la madre superiora. La madre superiora me dice, se me acaba de anular una reunión, así que podés entrar ahora. Y empiezo a hablar con las hermanitas. Primero me impresionó. Yo siempre lo tomé no como algo religioso. La verdad que yo toqué el timbre de las hermanitas más que todo porque me interesaba saber a ver cómo pensaba una hermanita y cómo era desde lo humano. Y realmente yo fui a esa charla más que todo porque dije, si alguien me puede decir algo para yo mejorar y para yo ser mejor, bienvenido sea, y lo voy a aceptar porque me parece, pero siempre desde algo como psicológico en realidad, a ver qué es lo que me decía. En ese momento me impresionó porque vi una alegría tan grande en esas hermanitas que yo no entendía cómo podían tener esa alegría si vivían toda su vida entre 4 paredes y en ese lugar, digamos. Eso me impresionó muchísimo. Y por el otro lado me impresionó mucho la apertura mental que tenían. Uno piensa que las hermanitas no tienen ni idea de lo que está pasando actualmente, y sin embargo te encontrás con hermanitas que te pueden hablar de cualquier tema de lo que está pasando y mucho más, y vos te sentís un nabo y sin embargo vos sos el que estás afuera y ellas son las que... O sea, eso a mí me impresionó muchísimo. Y empezamos a hablar, y realmente para mí fue una charla muy fuerte porque yo empecé a hablar de un montón de cosas que a mí me pasaban. En un momento estuve durante 1 hora y media cuestionándole absolutamente todo, sin escuchar, porque a veces uno le pasa que pregunta y sin embargo no escucha mucho. Y después fue como que me tranquilicé y me quebré nuevamente y le dije, miren hermana, si ustedes quieren saber realmente lo que me pasa a mí, digamos, yo me siento como un filósofo. Así como el filósofo
se cuestiona absolutamente todo y todo busca respuesta a absolutamente todo. Sin embargo, tiene un punto negro. El punto negro es qué pasa después de la muerte. Nadie lo sabe, ni el filósofo lo puede contestar. Y después en un momento salió, digamos, que yo estaba haciendo todo el tema del yoga. Le digo, yo estuve, no entiendo ni cómo llegué a ese tema, pero bueno, yo le empecé a hablar de que estaba, había hecho durante muchos años yoga. Y entonces las hermanitas en ese momento me dicen, bueno, ahora entendemos mucho de las cosas que nos estás planteando. Y yo salté como leche hervida en su momento y dije, sí, ahora que me van a decir que el yoga es pecado, le digo, ahora lo único que me cabe es encerrarme acá entre cuatro paredes y listo, digamos. Y la verdad que me cuesta mucho entenderlo. Y me dijo, bueno, mira, yo te voy a ser muy clara. En el momento en que vos estás en estado de inconsciencia es como si vos abrieras la puerta de tu cuarto y dejases entrar un montón de cosas y vos no sos consciente. O sea, vos no podés decir esto sí, esto no. No tenés el poder crítico para decir esto lo quiero y esto no. Entonces es el momento más débil del ser humano porque entra directamente al alma y el alma es la base del ser humano. O sea, imagínate que entra directamente a tu vida espiritual. Me dice, cuando te estoy diciendo los malos espíritus, los malos espíritus se bajan a esta realidad, como vos decís, en el egoísmo, la autosuficiencia, el egocentrismo, el creerse que todo depende de uno, de que todos los problemas nacen en uno y tienen que estar resueltos en uno, ese famoso Dios de la nueva era que es el Dios del yo todo lo puedo solucionar, todo pasa por mí, y en yoga se trabaja más allá de que hoy hay muchas ramas, hay ramas de que te dicen de que está la Virgen siempre presente, te cambian, yo creo que para poder tener un criterio en todo esto de la New Age y todo eso, uno tiene que saber que te mezclan la verdad con una media verdad. Digamos, no te hablan de una verdad ni de algo que está mal, sino que te mezclan un montón de cosas y vos es muy fácil que te confunda. Digamos, una de las cosas que más sentía en ese momento decía, ¿cuántas personas están haciendo esto y no tienen ni idea de todo lo que hay de fondo de todo esto, ¿no? Y realmente mezclan la media verdad, digamos. Yo hago yoga, pero tengo a la Virgen y cuando son dos cosas que son incompatibles. Y a mí lo que más me impresionaba, yo siempre fui una persona que me interesó muchísimo toda la cultura del hinduismo, entonces había leído bastante sobre todo eso. Entonces a mí me impresionó que cuando ella me dijo, no se puede mezclar el yoga sin pensar en una religión, yo automáticamente no fue mi reacción, esto es un divague, sino que como yo sabía, yo dije, esto es verdad, es cierto, porque si uno no tiene que creer lo que yo digo, tiene que agarrar un libro y ver de dónde viene el yoga, cómo viene, qué significado tiene cada postura, y te cierra, digamos. Y a mí me impresionó todo eso. Y en un momento yo le dije, bueno, pero más allá de todo eso, le digo, la verdad que yo no creo en la Iglesia Católica, digamos. Me parece totalmente incoherente, creo que hacen una cosa y por el otro lado son totalmente incoherentes con lo que están haciendo. No quiero decir que todos, pero que muchas de las personas sí. Digo, y le digo, y sinceramente no creo en la iglesia, no creo en los sacerdotes, no creo en la confesión, la verdad que no, digamos, me cuesta entender que por qué uno se tiene que confesar con un padre cuando en realidad es hombre igual que uno y tiene las debilidades y a veces peor que uno. Entonces, sin embargo, ahí la madre superiora se metió y me dijo, mira, yo te voy a hacer un cuento. Vos imaginate que sos una persona que está caminando en el desierto donde no hay absolutamente nada y empezás a tener mucha sed y estás desesperadamente buscando un lugar para saciar tu sed. De repente te encontrás con un lago. Me dice, ahora mi pregunta es, ¿cómo vos actuarías ante esa situación? Vos y frente al lago, muerta de sed. Digo, bueno, lo primero que haría es zambullirme a ese lago y saciar mi sed. Sería como mi objetivo en ese momento. Me dice, bueno, sin embargo, vos en ningún momento me dijiste que, a ver, ¿en qué venía esa agua? Si esa agua venía en un vaso, en una jarra. Digamos, no te importó el medio, no te importó el instrumento, sino que te importó el fin. Me dice, en la confesión es eso, mucha gente hoy es verdad que vive la religión desde una manera muy artificial y de una manera muy por arriba. Me dice, el problema es que se queda en lo humano y cuando uno bien sabe que todo esto no pasa por lo humano, pasa por algo sobrenatural. Entonces en el momento que uno juzga todo por lo humano, evidentemente vos vas a tener un padre que capaz no te responda o no te confiese como vos querés y automáticamente anulás toda la iglesia y te parece que todo es un dios y que los padres también y todo, cuando en realidad el verdadero fin no es el padre en ese momento, el padre pasa a ser la jarra o el vaso, es el instrumento en ese momento, pero el verdadero fin es hacer la sed con Jesús, es estar en paz con Jesús, es tener la humildad de arrodillarse no ante el sacerdote, ante Jesús, porque Jesús se hace presente en ese momento
y es Jesús el que te está escuchando y es Jesús el que te está perdonando en ese momento. El problema es que evidentemente hoy se está viendo las cosas de una manera muy artificial. Se cree que, o se busca el padre para justificar cómo uno está viviendo, un padre más canchero, un padre que sea más abierto, cuando en realidad hay una cosa que tenés que tener en claro. Me dice, la ley de Dios es eterna y no va a cambiar nunca. Bueno, y después de todo este ejemplo que me dio sobre el desierto, a mí me impresionó muchísimo, porque la verdad que siempre me había cuestionado mucho sobre eso y nadie me supo responder absolutamente nada sobre la confesión, algo que a mí me genere algo, pensar algo diferente, ¿no? Y realmente para mí ese cuento que fue tan simple pero a la vez tan claro, ¿no? Porque a veces, cuántas veces uno se queda en el instrumento, ¿no? En que es el padre que es bueno o que es malo, cuando en realidad el verdadero fin es que Jesús está siendo ahí presente y que vos tenés que tener la humildad en ese momento de decir todo lo que te estuvo pasando o todas tus debilidades, y no excusándote diciendo, bueno, yo fui así porque me pasó esto, yo fui así porque me hicieron esto, sino decir, realmente yo soy así porque soy débil, yo soy así porque en esto, digamos, se me complica, y hacerse responsable, ¿no? de las propias debilidades. Y a mí me impresionó porque después de toda esta charla que tuve con las hermanitas, cuando yo salí de ahí, salí con una necesidad tremenda de comulgar. Hace 8 años que yo no tenía nada que ver con todo esto. Me fui a confesar con un padre y para mí fue como mi segundo quiebre, porque realmente en esa confesión yo puse todas mis debilidades y sin justificar absolutamente nada con otra persona, sino que realmente yo me hacía cargo de que había sido una soberbia tremenda, de que tenía un orgullo tremendo, de tener una autosuficiencia y un egocentrismo muy fuerte, y que eso me hacía olvidarme de todo mi contexto, de mi familia, de amigos, de creerme que todo el centro pasa por mí y tener ese maldito, ese Dios que sos vos, ¿no? Que en realidad todo depende de vos y todo lo controlas vos. Y realmente ahí, después de confesarme, fue como que me quebré, porque realmente para mí fue como desligarme de muchas mochilas que yo venía cargando con toda mi autosuficiencia y con todas mis cosas. O sea, cuando vos crees que todo depende de vos, todas las mochilas van para vos. Entonces yo realmente en ese momento me di cuenta que me había realmente entregado un montón de cosas que yo venía cargando. Justo tuve la posibilidad de que justo estaba dando una misa, bueno, comulgué. Para mí fue muy fuerte ese momento de comulgar, porque para mí fui consciente de una conversión muy fuerte, porque lo impresionante de mi conversión es que fue muy de repente, como que me bajaron del caballo en menos de un minuto, y realmente yo me sentí que tenía una conversión muy grande, pero que tenía una falta de fe muy grande en ese momento, que la fe lo que me hacía todavía dudar de algunas cosas, ¿no? Y al día siguiente yo ya había arreglado una charla para hablar con María Livia, la persona que tiene apariciones. En ese momento, digamos, estoy con mi madre, porque mi madre quería hablar unas cosas con ella, y yo mientras ellas hablaban, yo ni me metí, pero empecé como a pensar de que, porque mi madre le empezó a decir de que, bueno, de que mi tío decía de que si la Virgen quería, esto se iba a dar, el tema de la donación y todo lo demás. Y yo empecé a pensar interiormente, a decir, bueno, ya empiezan con el divague de decir de que si la Virgen quiere, esto se va a hacer. Y empecé a hacerme todo un rollo mental, en su momento ni me metí ni nada, pero empecé a pensar, cuando en realidad uno sabe que si la Virgen quiere puede parar las guerras, si la Virgen quiere puede hacer tantas cosas. Sin embargo, la Virgen hoy viene y nos está rogando nuestra conversión, nos está pidiendo, digamos, que nosotros seamos instrumentos acá en la tierra para arreglar todas esas cosas. Sin embargo, nosotros no le damos ni bolilla y pensamos que si la Virgen quiere va a producir otro, y somos muy cómodos a veces. Entonces fue como que el momento que yo me puse a pensar que en ese momento quería hablar con mi tío, que estaba haciendo todo el tema de los papeles con la donación, y hablar con otros tíos segundo y todo eso, que era el momento en que había conflicto, y de presentarme y decirle, realmente yo no voy a mezclar negocio con religión, porque sería ridículo, pero realmente sí les quiero transmitir que lo que está pasando en Salta es muy fuerte, es algo que uno puede creer o no, pero debe ir y sacar sus propias conclusiones, digamos, no pasa por creer o no, digamos, a diferentes testimonios, sino es sacar su propia conclusión, porque también estamos acostumbrados a sacar conclusiones de otras conclusiones, que creo que es un error, porque a veces nos perdemos de tantas cosas en eso. Y le digo, más allá de que uno sea católico o no, esto no pasa por ser católico, esto pasa de que realmente todos los sábados hay un montón de gente que peregrina allá arriba con sus heridas, con un momento tan crítico como el que estamos viviendo, y realmente es un lugar que no da de comer
un día o a la cena o un almuerzo, sino que te está alimentando la vida espiritual de un montón de gente, que eso es creer o reventar. Lo que está pasando pasa, digamos, más allá de que uno lo quiera ver o no, está pasando. Y creo que muchas veces uno, cuando ve a una persona que se está muriendo de hambre, lo primero que te nace es darle algo de comer, y sin pensar si sos católico o no. Creo que es humano el tener respeto y si podés ayudar a la otra persona, lo haces. Realmente en esto pasa lo mismo, no pasa por ser católico, no, pasa por ir ahí y ver la cantidad de gente que le da una esperanza de vida, que le da una alegría para su vida, para seguir luchando, para seguir adelante en un momento que es bastante crítico. Y bueno, y yo me imaginé todo eso mientras ella hablaba. Después mi madre terminó de hablar con María Livia, nos metimos en la iglesia del Carmelo, y antes de cerrar la puerta María Livia me dice: una de las gracias que me permite Dios es ver el interior de las almas. Y yo en ese momento, mi falta de fe me decía: bueno, sí, yo soy mandrake, digamos. Me costaba mucho creer todo eso, y yo dije: perfectamente puede ser una bruja y no por eso yo lo voy a creer. O sea que como que me rebaló un poco en su momento lo que me dijo. Y cuando empezamos a hablar, ella me dice: bueno, yo quiero que sepas que me pareció muy bueno, digamos, el hecho de que vos vayas a esa reunión, difunda lo que está pasando en Salta. Creo que vos tenés que ser, digamos, comentar lo que está pasando acá. Y realmente a mí me quedé helada, porque realmente yo nunca le había dicho nada de la reunión, que yo había pensado en ella, y ella me la cantó, pero impresionante en su momento. Creo que si en ese momento me quedaba una columna, en ese momento me la hizo Gnocchi. Y en un momento me empezó a hablar: mira, hay dos cosas que vos tenés que diferenciar muy bien. Una cosa es la inteligencia y otra cosa es la sabiduría. La inteligencia es algo que viene de la razón, y si uno vive absolutamente en base a esa razón, es obra de Satanás. La sabiduría es algo que viene del corazón, y eso es obra de Dios. Son dos cosas que vos tenés que diferenciar muy bien, de que existe un bien, existe un mal, y que esas cosas, digamos, esa definición de cada palabra son diferentes, y no es todo lo mismo. Y a mí me impresionó porque en su momento yo no lo entendí. En su momento le dije: ah, sí, ahora que me quiere decir que uno no tiene que ser inteligente, la típica, uno empieza a hablar sin escuchar, y cuando en realidad lo que te está diciendo es que uno más vale que tiene que ser inteligente, pero siempre y cuando esa inteligencia nazca de un corazón. Cuando esa inteligencia se vuelve nada más que racional y toda tu vida basás en esa razón, digamos, te empezás a encontrar con un ser que es frío, que le empieza a importar poco el que está al costado, digamos, un montón de cosas que... Y en ese momento que ella estaba contando eso, yo empecé a oler ráfagas de olor a rosa. Lo primero que hice es ver en dónde estaba la rosa, no había absolutamente nada. Y yo automáticamente pensé que ella tenía un perfume de rosa y que me estaba tirando ahí, que yo perfectamente estaba oliendo eso. Además ella me empezó a describir el olor de rosa, que era una rosa de la mañana, con el rocío. Yo dije, claro, con un poco de imaginación yo puedo sentir eso, o sea que no, tampoco le di bolilla a eso en su momento. Y seguimos hablando y fue como que hablamos sobre definir muy bien lo que estaba bien y lo que estaba mal. Creo que a veces uno cae, o yo caí en ese momento, en que creer que cuanto uno más experiencia tiene, más piola es, más calle tiene, y uno tiene que probar de todo, y realmente vos perdés lo que está bien y lo que está mal en todas esas cosas, porque a vos todo te parece, o a mí me parecía en ese momento que todo valía, porque todo era experiencia, y capaz valía de fumar un porro, valía de un montón de cosas, cuando en realidad uno... Lo que más me impresiona es cómo, o hoy me impresiona, en su momento no lo podía ver, pero hoy me impresiona cómo se me había mezclado absolutamente todo. Para mí todo valía, y todo valía por una experiencia, y creo que ella en esas dos palabras me definió muy bien que existe un bien y existe un mal, ¿no? Y en su momento, antes de irme de toda esta charla, que yo le decía que yo no me sentía digna para ser católica, porque yo veía que el catolicismo es muy cerrado, entonces que yo no tenía nada que ver con el catolicismo, porque era una persona abierta, inquieta, y que no iba a servir dentro para ser católica, le decía. Entonces ella me dice: mirá, ya el hecho que estés acá es porque realmente la Virgen te necesita, y necesita capaz de personas como vos, inquietas, y personas que se movilicen. Y yo en ese momento dije: sí, no sé si me necesitará, pero yo no me veo, porque siempre fui una persona muy curiosa de leer y todo, entonces siempre yo tuve la visión errónea de que el catolicismo era algo muy cerrado, entonces que no pegaba conmigo, y esa es parte de la justificación de que uno tiene para no creer y para seguir con su vida como lo que uno está haciendo, ¿no? Y cuando me estaba diciendo, ella me dijo: sería bueno que vos escribas
tus testimonios sobre todo lo que te fue pasando. Entonces yo en ese momento que me estaba diciendo eso, yo empecé a oler otra vez ráfagas de olor a rosas, pero más fuerte y durante un tiempo más prolongado. Me impresionó porque se me puso la piel de gallina y capaz yo estaba esperando que ella me hable o me diga algo y en ese momento ella no me dijo absolutamente nada. Y a mí lo que más me impresionaba era que lo sentía y que no era algo que yo estaba, que quería sentir ni nada de eso. Y eso es lo que más me impresionaba, porque yo decía, uno a veces se puede justificar cuando alguien te está contando algo, porque vos le decís, bueno, no te creo y listo. Pero cuando vos escéptico estás en esa situación y realmente lo que está saliendo lo estás oliendo y no es alguien que te lo está contando, te está pasando a vos y está muy presente, digamos, te impresiona, porque es como darte contra la pared a más no poder. Y yo salí como muy movida, creo que en esos 10 días que tuve Salta, tuve un malambo en el cerebro, no sabía ni a dónde estaba parada, y yo decía que voy a escribir si ni siquiera sé a dónde, ni dónde estoy. Es como uno tuvo una estructura toda su vida y de repente te la hacen ñoquis y de repente tenés que volver a armar una estructura con diferentes libros ordenados de diferente manera y esto es un cambio bastante fuerte. Al día siguiente empecé a escribir mi testimonio, no paré de escribir el testimonio, al otro día fue, pero no sabía cómo terminarlo, entonces lo dejé abierto, al día siguiente fue mi cumpleaños. En el momento que me levanté dije, bueno, hoy es mi cumpleaños y siento la necesidad de compartir y empezar mi cumpleaños yendo a visitar a la Virgen del Cerro. Hasta a mí me resultaba como insólito mi pensamiento, pero sin embargo yo lo hacía y eso era lo increíble. Entonces ahí la llevé a mi sobrina de 2 años y medio, subimos al cerro, empezamos a rezar el rosario y me impresionó porque mi sobrina de 2 años y medio se arrodilló con un rosario y empezó a rezar y yo dije, mi hermana tuvo una conversión hace 1 año, es imposible que haya educado a su hija tan bien como para que una chiquita de 2 años y medio se arrodille con un rosario y me impresionó muchísimo, si bien fueron 5 minutos, porque ella después se levantó y me dijo, bueno Floppy, yo ya terminé de rezar, me dio el rosario y me dijo, ahora me toca irme a jugar, y se fue a jugar. Y a mí yo dije, bueno, chica del 2000, la verdad que me impresionó bastante. Terminé de rezar el rosario, me metí a la ermita y ahí empecé como mi primer diálogo con la Virgen y le dije, la verdad que no sé ni cómo hablar, no sé ni cómo encarar todo esto porque tengo una conversión muy fuerte, pero tengo una falta de fe también muy grande. Y ahí está el librito de los mensajes de 1990 hasta 1997 y realmente en ese momento dije, bueno, creo que la mejor manera es abrir 7 veces al azar los mensajes y poder a través de eso empezar a tener un diálogo. Abrí la primera vez y me aparece un mensaje que dice, hija mía, no sabes lo que es la felicidad de mi corazón a ver la conversión de tu corazón. Lo único que te pido es que ores, ores y ores. Y para mí fue muy fuerte y a la vez fue como algo más fuerte que mí se apoderó en ese momento y dije, bueno, pero también existe el azar, así que perfectamente pudo ser algo del azar. Y seguí ahí abriendo y todos los mensajes tenían mucha relación con lo que yo estaba planteando en ese momento. Antes de abrir el último mensaje, fue como que me puse de frente otra vez con la Virgen y le dije, mira Virgen, si querés que sea realmente sincera, te soy lo más sincera que puedo hacer en este momento. Realmente siento una conversión muy grande, pero tengo una falta de fe muy grande, que eso es lo que me hace dudar. Es lo que me hace dudar de que yo no estoy loca y no estoy hablando al viento o a una simple escultura y que no, digamos, me cuesta creer que existe una relación desde algo sobrenatural y algo humano, con lo chico y lo pequeño que podemos hacer nosotros los seres humanos. O sea, me costaba mucho entender que realmente esa relación existía. Digo, y me cuesta mucho creer que realmente yo estoy acá y vos me estás escuchando. Me cuesta mucho creer que realmente vos estás en este momento escuchando mis cosas, mis problemas. Y le digo, y no sé si es que estoy en un mundo tan materialista de que uno está esperando continuamente ver para creer, entonces hasta que vos no te des un símbolo es como que, no lo sé, pero realmente si soy sincera, me cuesta creer, tengo todavía dudas y no puedo tener esta relación porque me cuesta creer que realmente vos estás ahí y que no es algo mitológico o algo que fue en la historia o algo que es parte de mi imaginación, que eran todas las cosas que me pasaban en ese momento, ¿no? Y en ese momento abro el último mensaje y encuentro en este mensaje un pétalo de rosa bastante grande, colorado. Y a mí me impresionó porque realmente me di cuenta de mi tremenda debilidad y de mi tremenda cabeza dura que tuve durante todo este tiempo y realmente fue como que me hice bien pequeño. Por primera vez creo que tuve la humildad de decir no soy nada y encima quién soy para exigir cosas cuando realmente sé que no soy nada. Y realmente a mí me impresionó muchísimo porque
ni siquiera en ese momento pude justificar eso, ni siquiera en ese momento pude decir, bueno, esto es una flor marchita, pero ni siquiera era un pétalo marchito, era un pétalo perfecto, como si yo hubiese agarrado la rosa en ese momento y hubiese sacado un pétalo en ese momento y lo hubiese, o sea, era inexplicable, insólito, y estaba ahí, digamos, ya no podía justificar absolutamente nada, y al lado de ese pétalo aparece un mensaje de la Virgen que realmente hasta me cuesta transmitirlo, porque para mí fue tan fuerte en ese momento, porque aparece el mensaje que dice: hija mía, por más que esté en silencio, acá estoy escuchándote, acá estoy al lado tuyo. Lo único que te pido es que te consagres al corazón eucarístico de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Y para mí fue algo fuertísimo, para mí fue algo muy fuerte, y no solo fue una experiencia fuerte, sino que fue algo que sigue siendo muy fuerte para mí, y que realmente yo sentí tremendamente todas mis debilidades y la presencia muy fuerte. Y yo una de las cosas que le decía, le digo, sinceramente, sé que te pido perdón por todo, te agradezco por darme la gracia de poder abrir mi corazón, porque a veces uno tiene el corazón tan cerrado que es muy difícil abrirlo, y creo que es una gracia el poder abrir ese corazón, y es una gracia que uno la tiene que pedir también. Y realmente en ese momento le dije: mira, Virgen, realmente no sé cómo consagrarme, no sé cómo rezar, no tengo ni idea cómo hacerlo. Y en ese momento entra mi sobrina de 2 años y medio, que yo me había olvidado que estaba afuera jugando, y entra con la imagen de la Virgen, y me dice: Floppy, toma, y me da la estampita de la Virgen, de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, donde aparece la Virgen arrodillada, como ella Virgen arrodillada, consagrándose ella como Virgen al Corazón Eucarístico de Jesús. Para mí eso fue fuertísimo, porque atrás de esa estampa estaba la consagración al Corazón Eucarístico de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Creo que me dio todas las herramientas en ese momento para no tener ninguna duda de todo esto, de lo que está pasando. Creo que a mí me estuvo golpeando, porque siempre fui bastante dura, y me vino persiguiendo. A mí me impresionó, porque yo creo que a veces la vida te conduce, ¿no? A veces la vida te lleva a momentos de que realmente vos sentís que estás en el infierno, y a momentos que realmente vos sentís que estás como en el cielo, en la tierra, ¿no? Y realmente para mí esto me llegó, porque yo venía de ambientes bastante jodidos en mis últimos momentos de droga, y que yo veía, digamos, si bien yo nunca fui dependiente de nada, pero yo es como que me divertía estar en el medio, y realmente yo veía una soledad tan grande a veces, y yo decía: esto la verdad que no quiero para mi vida, la verdad que esto es tan vacío. Y realmente después me pasó toda esta conversión muy grande, y para mí fue como si me fue llevando hasta tocar al fondo y encontrarme con la porquería más porquería, y de repente salir de eso. Y creo que fui la primera persona en que dudaba y que decía muchas cosas en contra de todo esto, y hoy soy la primera persona en que creo absolutamente en lo que está pasando, en que creo en la presencia de Jesús, creo en la presencia de María, creo que María también es un instrumento. Creo que el verdadero fin en todo esto no es María, sino que es la Eucaristía, es ser conscientes de que realmente está el corazón herido, sangrando y latiendo en cada comunión, en cada misa, que no somos conscientes, vamos como actos mecánicos a un montón de cosas. Y creo que el fin de todo esto y el fin de los mensajes de la Virgen es que todo el mundo llegue a consagrarse al corazón eucarístico de Jesús, y que todo el mundo adore a este corazón, digamos, a la Eucaristía, digamos, que es algo que está bastante olvidado últimamente. Bueno, para mí fue un antes y un después. Para mí, digamos, creo que lo que para mí era el opio de los pueblos, que era rezar el rosario todos los días, ir a misa todos los días, hoy me pasa que soy parte de ese opio de los pueblos, o me pasa que realmente tengo la necesidad de rezar el rosario todos los días, de ir a misa todos los días, porque no porque debo cumplir, sino porque es algo que es muy fuerte, que también creo que es otra gracia, el sentir que Jesús está presente ahí, que quiero compartir todo lo que hago, lo quiero compartir con Él, y creo que eso me impresiona mucho. Una persona que nunca rezó, de repente rece todos los días un rosario, rece todos los días, vaya a misa todos los días. Para mí
doy fe de que realmente los instrumentos que nos da, es verdad que la oración lo puede con todo, es verdad que la oración más santa es la Eucaristía, porque es lo que nos ilumina y es lo que nos hace ver un montón de cosas. No podemos creer, no podemos ser mejor católicos, no podemos tener más fe si no tenemos en cuenta y no somos conscientes las herramientas que nos están dando, que es el rosario, la Eucaristía, la Biblia, el ayuno. Digamos, no podemos ser conscientes de todo esto si no tenemos esas cosas, digamos, es como nuestra herramienta. No podemos luchar si no tenemos la herramienta para luchar y doy fe de eso, digamos. Para mí me ha ayudado en un montón de cosas que todavía no comprendía y a través de la oración y a través, fue como que se me fue aclarando una atrás de la otra y es impresionante. El fin no son los testimonios, sino el verdadero fin es que se conozcan los mensajes que está dando la Virgen hoy en Salta, que se difunden, que se sientan y que se puedan vivir, ¿no? Que no sea un librito que quede después como modelo, sino que realmente se sientan y se viven y que creo que hoy yo presento una puerta. Dependerá de cada una de las personas que me escuche el querer abrir o cerrar esa puerta. Pero creo que es eso, simplemente cuento lo que a mí me pasó y bueno, uno puede creerlo o no. La Virgen eligió la Argentina. Que hoy se esté dando en Salta, eso creo que es algo que lo sabe nada más que vuestra Madre del Cielo. Pero la Virgen, hay un mensaje muy claro en que está eligiendo la Argentina en sí. Dice que desde la Argentina va a haber una evangelización muy grande, una de las más grandes después de la de Pentecostés, la de los últimos discípulos, y que desde la Argentina va a salir una gran evangelización a todo el mundo. Y eso va a permitir la unión del Oriente con el Occidente. Es un mensaje muy fuerte, es un mensaje capaz demasiado inalcanzable para nuestra mente y bueno, y esto te queda claro que los tiempos del ser humano son totalmente diferentes a los tiempos de vuestra Madre, pero la Virgen ha elegido puntualmente a la Argentina, por la cantidad de mezclas de razas que hay, por lo mariano que es en su porcentaje y por todas las cosas que nada más las sabrá ella, no yo. Todos los sábados en invierno a las 3 de la tarde se reza el rosario. Maelida, además de todo esto, es una persona bastante pública, porque ella, uno de los mensajes que Jesús le da es que haga la intercesión, no es algo que nace de ella, sino que es uno de los mensajes. Y ella sube todos los sábados, lluene, truene o lo que sea, sube ahí, reza el rosario con todo el mundo y después hace la intercesión a cada persona. La intercesión es buena esta pregunta porque a veces se confunde por ignorancia o por no conocer el tema y se dice imposición de manos. Y no es una imposición de manos porque todo el mundo sabe que el único que puede bendecir es un sacerdote. Esto es intercesión, ella intercede en ese momento por la Virgen, que en ese momento la Virgen se encuentra arrodillada orando por esa alma a Jesús, y es Jesús el que se hace presente en ese momento, nos abraza y nos ve nuestra alma, todos nuestros problemas, y por esa conmoción tan fuerte que recibimos es que a veces las personas se caen, digamos, no se pierde la conciencia, no se desmayan, como también se dice, sino que quedas en un momento de mucha paz y que cada experiencia es diferente porque cada ser humano es diferente, ¿no? Pero la intercesión es ella intercede, ella no sana, ella. Está la Virgen sanando en ese momento, está Jesús sanando en ese momento. Creo que la última decisión la tiene cada una de esas personas, pero creo que sería muy bueno el experimentar uno que le parece para poder sacar una buena conclusión y para poder hablar con un criterio de lo que está pasando, digamos. Creo que lo increíble es que esto no se queda en mi testimonio, no se queda en María Lidia, lo increíble es que ahí te olvidas de todo eso, de los medios, y vos experimentás una relación muy fuerte con la Virgen y con Jesús, y eso es lo impresionante, digamos, que no pasa por María Lidia, no pasa, es que realmente vos sos consciente y sentís la presencia de la Virgen y de Jesús en ese momento. Me gustaría terminar todo este testimonio con un mensaje de la Virgen. Este es un mensaje del 22 de marzo de 1995. Queridos hijos, hoy quiero protegerlos del maligno. Satanás obra. Él tratará
de dominarlos, inclusive a través de personas, aún de las que están en la iglesia. Satanás y sus espíritus malignos no se darán a conocer fácilmente, sino que se encubrirán con piel de corderito, y sutilmente sembrarán el mal especialmente. Él atacará a la iglesia y a todos los lugares donde se enseñe la palabra de mi divino Hijo Jesús. Se instalará en esos lugares para tratar de perderlos, y en su trampa mortal pueden caer muchos, especialmente los que no vigilen la entrada de su corazón. Por eso les pido permanentemente el ayuno, la oración, la penitencia, mortifiquen el cuerpo para fortaleceros interiormente. Os hablo a todos, permanezcan vigilantes porque Satanás los vigila y espera siempre la oportunidad para perderos. Os digo esto, no para atemorizarlos, sino para prevenirlos. Prepárense, así como se prepara la tierra para la siembra, día a día con conciencia. Alaben a Dios en cada cosa que hagan, bendigan el nombre del Señor. Que Dios los bendiga a mis hijos. Amén. Saltas la tierra, Dios la eligió para esparcir todo su amor. Pueblo argentino, es tiempo de resurrección. Vino la Virgen del cielo bajó, y en adoración se arrodilló. Ave María, Madre de Dios. Es nuestra guardiana, nos protegerá, y hacia el mundo entero su protección extenderá. Habrá que juntar el rebaño antes de que oscurezca, orando la paz y el amor a nuestras vidas cuidarán. Santa tierra llena de luz, cuidemos este don, misterio profundo del amor de Dios, eucarístico corazón de Jesús. Santa tierra llena de luz, cuidemos este don, misterio profundo del amor de Dios, eucarístico corazón